Efesios capítulo 1 y el versículo 16, la oración de Pablo por los Efesios dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren, regrésate ahí a Gálatas, el libro anterior, y quiero que veamos el capítulo 1. El mismo apóstol Pablo escribió esta carta también, y el versículo 11 dice: mas yo les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hoy me voy a concentrar en la segunda parte de la oración de Pablo, que es sobre la revelación. ¿Qué es la revelación? Hay muchas definiciones, yo solo te voy a dar algunas para que lo entiendas, y lo voy a tratar de hacer lo más práctico posible. ¿Está bien? Para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. La palabra revelación viene de una palabra griega que es apocalipsis. ¿Cuántos han oído esa palabra? Ahí está en su Biblia, es el último libro, así se llama Apocalipsis. Por eso también le llaman al libro Apocalipsis el libro de revelación, porque es la misma palabra, Apocalipsis. Y significa quitar algo que tapa, quitar una tapadera, quitar algo que cubre y quitar un velo. Eso es lo que significa revelar, amén. Y muchas otras definiciones, pero en sí eso es lo que significa Apocalipsis: quitar una tapadera que estorbaba, que no dejaba ver, quitar un velo o algo que cubre, amén. Ahora, yo cuando empecé a estudiar las cartas de Pablo, me di cuenta que para él el conocer a Dios era una prioridad, y era la receta de Pablo. Les he dicho, para Pablo, si llegaba alguien con problemas matrimoniales, él les decía: ustedes lo que necesitan es conocer a Dios. Si llegaba un joven y le decía: Pablo, estoy batallando con la inmoralidad, él le decía: lo que necesitas es conocer a Dios. Si llegaba otra persona: Pablo, tengo este problema, esta necesidad, la receta de Pablo siempre era: lo que necesitas es conocer a Dios. Y hoy te voy a dar esta receta. Para todos tus problemas o necesidades, lo que necesitas es conocer a Dios. Pero en sí eso es el mensaje. No te estoy tratando de decir que en el conocer a Dios se acabaron los problemas, no. Pero sí, cuando conocemos a Dios, los problemas se hacen pequeños porque nuestro Dios se hace grande. Nos enfocamos en la grandeza de Dios y sabemos que más grande que el problema o la necesidad es el que está con nosotros. Y aunque todavía pasamos por el problema, pero el problema ya no nos oprime, porque sabemos que mayor es el que nos está ayudando. Entonces el conocimiento de Dios es tan importante, y es una de las cosas que el pueblo de Dios menos tiene. Pero hoy le he orado al Señor toda esta semana, que el Espíritu de Dios a través de esta palabra te despierte un hambre y una sed de conocerlo como nunca lo habías tenido antes. ¿Te gustaría que eso pasara? Para mí se convirtió, no quiero decir una obsesión porque suena feo, pero para mí se convirtió, como dice Pablo, en lo más importante de mi vida. Por encima de predicar, de enseñar y de aconsejar, siempre ha sido querer conocerlo más a Él. Porque yo sé que puedo saberme muchos versículos de memoria y no conocerlo. Puedo subirme detrás de un púlpito y predicar y no conocerlo. Puedo aconsejar personas con la palabra y no conocerlo. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión: yo no quiero haber sido heraldo de otros o un mensajero para otros y yo mismo ser reprobado, dando a entender: yo no quiero estar predicando de un Dios al que no conozco. Y muchas veces podemos confundir nosotros la teología, la doctrina, el saber muchos versículos con conocer a Dios. Pero te digo algo: la esencia de estudiar la palabra y de estudiar lo que llamamos los versículos, los capítulos, debe de ser
con el fin de conocerlo a Él. O sea, nunca pierdas ese enfoque. Que no se lee la palabra para saber más Biblia, se lee la palabra para conocerlo a Él, porque entre más lo conozco, más lo amo, y entre más lo amo, más lo obedezco, más le sirvo, más quiero conocerlo. Amén. Mira, en el Antiguo Testamento la gente no conocía a Dios. Había un velo sobre el corazón de la gente que no los dejaba ver. Y por eso cuando Jesús vino, los que enseñaban, los fariseos, ¿se acuerdan ustedes? Ellos enseñaban que iba a venir un Mesías, enseñaban que iba a venir el ungido, el enviado de Dios. Cada sábado se reunían y ellos eran los que enseñaban. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó el Mesías, el ungido, el enviado, frente a ellos, no lo conocieron. No lo conocieron. Y los fariseos se sabían los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Porque para poder ser uno de ellos tenías que memorizarte esos libros. Entonces sabían cientos de versículos de memoria. Y cuando estaba Jesús frente a ellos, no lo conocieron. Y Jesús les reprochó y les dice: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que la vida eterna está en ellas. Aquí está la vida eterna parado frente a ustedes y no me conocen. Por eso te digo, no vayamos a confundir en saber muchos versículos con conocerlo a Él. Porque yo conozco personas que se saben muchos versículos de memoria, pero cuando llegan los torbellinos no hay qué hacer. Se colapsan y se caen, porque eso no es lo que te sostiene. Lo que te sostiene es conocerlo, saber quién es el que está contigo. No, dáselo si quieres. Amén. Los versículos de memoria y declarados son buenos cuando están encausados en conocerlo a Él. No en solamente hacer repeticiones, sino en que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento de lo que estamos hablando. Y que si digo yo que Él es bueno, que Él es poderoso, si hago una verdad en mi vida. Y que cuando me lleguen los vientos o los ríos, yo ya tenga esa palabra revelada de que Él es bueno, que Él es poderoso y que Él está conmigo, que me lleva de la mano y que no me va a dejar que me ahogue. ¿Sí? Amén. Esto es lo que la iglesia debería de saber. Pero por eso hay tantas personas que leen la Biblia pero no tienen este entendimiento. Especialmente los que la leen para que les dé sueño en la noche. Lo digo para que se grabe, ¿está bien? O porque se propone leer un capítulo diario. Esa no es la mentalidad que tú debes de tener. Tú debes de recordar que la palabra escrita me tiene que llevar a conocer al autor, la palabra viva. Y cuando tú y yo nos disponemos con ese deseo, siempre estará el Maestro, el Espíritu Santo ahí para abrirnos los ojos y para revelarnos quién es ese precioso Señor que tenemos. Amén. Mira, Jesús les dijo también a Felipe. Le dijo, Felipe le dice: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo tengo con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cuántas veces les he repetido que el que me ve a mí, ve al Padre? Y no les ha amanecido todavía. ¿Por qué me preguntas o me dices que muéstramelos al Padre? A eso vine, a revelarles cómo es el Padre. Si tú estudias las cartas de Pablo, ese hombre andaba en otro nivel. El lenguaje que él escribe en sus cartas, wow. Aún Pedro dice, nuestro hermano Pablo, la sabiduría que Dios le ha dado, dice, algunas de sus cartas están difíciles de entender. Pedro anduvo con el Maestro. Y de todas maneras él decía, wow, la sabiduría de Pablo está tremenda. Porque Dios le reveló cosas ahí tan preciosas. Y tenerlas ahora nosotros escritas, qué regalo tan más precioso de parte de Dios, de dejarnos eso escrito para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió esto, mira, a los corintios. Y les dijo, cuando están leyendo a Moisés, les queda un velo puesto sobre ellos. Un velo que no les permite ver a Dios. Pero dice, cuando se conviertan a Jesús, el velo se quita. ¿De dónde se quita? De dos lugares. Se quita del corazón de la persona
y se quita del rostro de Dios para que lo conozcas. ¿Quién la agarró? ¿Sí la agarraron o no? A ver, háganla así si la agarró. ¿De dónde se quita el velo? Había un velo sobre el rostro de Dios que no permitía al pueblo verlo. Jesús viene y dice: les voy a quitar el velo. ¿Quieren conocer cómo es papá? Mírenlo. Y le quita el velo. A través de él, dice: el que me ve a mí está viendo a papá. Les quitó el velo. Ahora, les decía hace un momento, en todos los años que tengo conociendo a Dios, he conocido cristianos a corto plazo y cristianos a largo plazo. Y ha sido la misma raíz. El de corto plazo nunca lo conoció. El de largo plazo es el que lo ha conocido. Dime cuánto lo conoces y yo te digo hasta dónde vas a llegar. Si tú ya lo conociste, tú nunca te vas a echar para atrás. Porque sabes que es imposible vivir sin Él ahora. Porque sabes que nada te va a llenar como te llena Él. Porque sabes que en ningún otro lado vas a encontrar lo que Él te ha dado. Por eso el que lo conoce ya no anda pensando en que si cuánto tiempo lo voy a servir. Él sabe que lo va a servir hasta la última respirada que dé aquí en este mundo. Ahora, Pablo así era. Pablo, por eso les decía la semana pasada, si él estaba debajo de una palma tomándose un coco, él decía: yo voy a servir a Dios. Si estaba en una cárcel todo variado y todo herido, él decía: yo voy a servir a Dios. Si andaba en alta mar naufragándose, él decía: yo voy a servir a Dios. O sea, a él no lo cambiaban las circunstancias, porque él había conocido a aquel que lo había llamado. Y por eso él escribe en sus cartas y dice: es más, lo conozco tan bien que por eso puedo depositar toda mi confianza en él y sé que él nunca me defrauda. ¿Qué tanto lo conoces tú? ¿Qué tanto? ¿Por qué es que tanto pueblo de Dios caminan tan atemorizados, tan inseguros? ¿Por qué no tienen confianza en ese Dios? Porque no lo han conocido todavía. Pablo dice: el nivel que tú lo vayas conociendo, te vas dando cuenta de lo fiel que Él es. Que Él nunca miente, que Él nunca te falla y que nunca defrauda a aquellos que confían en Él. Pero por eso tienes que conocerlo. Y en las cartas de Pablo, él siempre enfatizó una cosa: que ese conocimiento no iba a venir a través de que tú escuches a otra persona. Porque yo puedo tener mucha información de Jesús, pero revelación la vas a tener en la intimidad con Él. Solo hay un lugar donde lo puedes conocer, y es cuando apartas tiempo para estar a solas con Él. El apóstol Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Y dice él: a mí, el evangelio que yo recibí, que les estoy predicando, lo voy a parafrasear. Pablo dice: ¿saben por qué está en otro nivel? ¿Saben por qué muchos no me entienden? Dice Pablo: porque yo no lo recibí de hombre, lo recibí directamente de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba, la palabra, necesitaban la revelación del Espíritu Santo para entenderla. Y por eso él dice: yo oro, no ceso de orar. Significa que todo el tiempo estaba orando para que Dios les dé sabiduría y revelación. Pablo dice: el día que ustedes entiendan lo ancho, lo largo, lo profundo, lo grande que es ese amor, me van a entender mi lenguaje. Porque es un amor que tienes que probarlo por ti mismo, porque no has probado nada que se compare con ello. No te lo puedo comparar con una experiencia que hayas tenido, porque no se compara con nada. Es algo que está por encima de todo lo que has probado y está disponible para todo el que quiera, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero nota conmigo la transformación que hubo en Pablo. De ser un fariseo tan orgulloso, ahora es una de las personas más humildes que hay. Porque ¿cuántos creen que se necesita la humildad para reconocer nuestros errores? ¿Alguno de ustedes la ha fallado en algún área? ¿Y verdad que a veces nos cuesta reconocerla?
especialmente con nuestros cónyuges, o con nuestros hijos, o con alguien cercano. Pero es de humildad al reconocer nuestros errores. Y Pablo, de ser un orgulloso que encarcelaba y mandaba matar a los cristianos, ahora tiene que ir a sus casas a pedirles perdón y a decirles: yo estaba equivocado, ustedes estaban bien, ahora conocí a ese mismo Dios que ustedes conocen y yo lo quiero servir también. ¿No es tremendo? Es de humildes. Es de humildes el ponernos detrás de un púlpito y decir: ¿saben qué? Yo antes creía esto, pero estaba equivocado. Mira, pero ahora he visto que es así. ¡Ey! Es de alguien humilde. Todavía estamos en proceso de crecer, de madurar. Amén. So, no tenga pena usted cuando verdad habló algo que no era. Usted reconozca y dice: ¿sabes qué? Yo estaba mal, tú estabas bien, o algo así. No hay ningún problema. No se trata de estar compitiendo. Amén. Ahora mira, el mensaje de Pablo. Imagínate tú el nivel en que estaba el mensaje de Pablo. Empezó a hablar de un amor incondicional. Lo que se hablaba en ese tiempo era la ley. Que para que Dios te pudiera amar tenías que guardar 613 leyes. Pero Pablo dice: no. Aunque no guardes la ley, Dios te ama. Es más, aunque no vayas a la sinagoga el sábado, Dios te ama. Este mensaje no es popular, ¿verdad que no? Aunque no vengas el domingo aquí a la iglesia, Él te ama. De veras, Él no te ama porque vienes a la iglesia. Él te amó desde antes de que tú lo conocieras. Y eso era lo que Pablo predicaba. Y luego dice: y ese amor, aparte de que es incondicional, que no depende de nosotros, no es nomás para el pueblo judío, para la descendencia de Abraham, también es para los gentiles y para los samaritanos y para todos, porque Dios ama a todos. Imagínate cuando lo escuchaban, decían: ¿pero qué trae este? Y se volvió loco Pablo. Y luego Pablo decía: Dios ha derramado una gracia en Cristo Jesús que es mayor que nuestro pecado. Si tu pecado fue grande, la gracia está más grande todavía. Y luego enseñaba y decía: y esa gracia está disponible para el más vil pecador. No importa lo que hayas hecho, esa gracia te perdona, te limpia. Y luego enseñaba y decía: es más, les voy a enseñar otra cosa. En Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, todos somos uno. Porque tienes que acordarte que en aquel tiempo la mujer era muy despreciada. Y si tú te fijas en el Medio Oriente, todavía siguen esa costumbre. Una mujer ni siquiera puede caminar por un lado del varón, ella tiene que venir atrás. ¿Verdad que sí? Ahora es triste que en Estados Unidos ya ellas van adelante y muchos atrás. Eso también está desequilibrado. Tenía que decir esa. Eso tampoco está como debe estar. Tenemos que ir a la par, porque los dos somos uno en Cristo. Amén. Uno en Cristo. Y luego Pablo enseñaba un favor inmerecido a través de Jesús. Y luego les decía: ¿saben qué? Esa sangre que Jesús derramó, ¿quieren que les diga qué hizo esa sangre? Nos declaró 100% inocentes, limpios de todo pecado. Te dejó como si nunca hubieras pecado. Con esa sangre te redimió eternamente, una redención eterna, y te da un acceso ilimitado al Padre. Gentiles pueden entrar a la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Y luego les predicaba, y había el montón de religiosos ahí. Hoy también, decía Pablo, ya no ocupan circuncidarse. Pero ¿cómo? Si esa era la señal del pacto que Dios le dio a Abraham. Y escrito está: todo aquel que no fuere circuncidado al 8º día, muera, sea cortado del pueblo. Y Pablo llega diciendo: no, ya no ocupan circuncidarse. ¿Por qué no? Porque ahora en Cristo la circuncisión no es en la carne, ni es hecha por mano de hombre. Ahora
Jesús mismo hace la circuncisión en el corazón. Y ya es hecha por la mano de Dios. Y es más, dice Pablo, les voy a enseñar otra cosa. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Cuántos creen que necesitaban revelación para entender eso? Oye, imagínate una audiencia en la que se la pasaban cargados por la ley, por los fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, todos esos, que siempre ponían cargas que no movían un dedo para moverlas, siempre acusando a la gente. Entraba la gente a la sinagoga culpable y salían condenados, y nunca podían sentir un alivio. Y ahora Pablo les está enseñando este evangelio, y Pablo les dice: no, ya no necesitan ni siquiera circuncidarse, ya no es por obras, toda la obra la hizo Jesucristo. Quiten la pared que divide los judíos de los gentiles, ahora todos pueden entrar a donde mismo por la sangre de Jesucristo. Él es la cabeza. Y ustedes, gentiles, son parte del cuerpo de Jesús. Oye, eso, imagínate los que escuchaban. O sea que no solo me aceptó a cierta distancia, ahora yo soy parte de su cuerpo. O sea que donde va la cabeza, siempre está el cuerpo. Yo nunca he visto una cabeza sin cuerpo. ¿Ustedes han visto? ¿O un cuerpo sin cabeza? Las gallinas cuando les cortan el cuello y andan. Y dice Pablo: ¿quieren que les enseñe más? Ok, les voy a revelar un misterio que tenía siglos escondido, que nadie sabía. Un misterio tremendo. Ahora en Cristo los gentiles son coherederos. La misma herencia que están para la descendencia de Abraham está para todo el que crea en Jesucristo. ¿Cuántos gentiles dan gracias a Dios? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, Pablo dice: no crean que los judíos tienen acá, son la parte más acá, y los gentiles son las uñas de los dedos de los pies. No. Miembros del mismo cuerpo, ciudadanos del reino de los cielos. O sea, gentiles, ustedes los consideraban el infelizaje, ahora son miembros de la realeza, reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Porque esta es la revelación que recibes cuando vas conociendo a Jesús, cuando en verdad estás conociéndolo, porque vas pasando a diferentes niveles. Digan conmigo: niveles. Yo comencé sabiendo lo que Él hizo por mí, todos lo sabemos, pero muchos ahí se quedan. ¿Qué hizo por ti? No, pues murió en una cruz, derramó su sangre y perdonó mis pecados. Y creo que también escribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Eso es todo lo que sabes? Pues, ¿hay más? Hay mucho más. Eso es lo que hizo por ti, pero hay otro nivel. Lo que hizo por mí, luego lo que hizo en mí. ¿Y qué fue lo que hizo en mí? Dice, de acuerdo a lo que escribe Pablo: mi viejo hombre fue crucificado con él. Me quitó el viejo hombre carnal, el que me impulsaba a pecar, el que me hacía parecer a Satanás, y ahora me puso la nueva imagen de Jesucristo. Me puso un nuevo corazón, me puso su espíritu dentro de mí, pero también ahora no solo quitó el viejo hombre de pecado, sino que ahora me dio victoria sobre el pecado. Ahora estoy en el reino de la luz. ¡Wow! Ahora soy un hijo de Dios. Él me ama muchísimo y ahora ya no hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús.
Porque empiezo yo a estudiar y a meterme un poco más y veo que no solo me perdonó, sino que Él es el que me sana de todas mis dolencias. Ya voy entrando más. Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que hace bien a mí, el que me prospera, el que me protege, el que me provee, el que suple todas mis necesidades. Pero la mayoría ahí se quedan. Pero el tercer nivel es lo que quiere hacer a través de ti. Aleluya. Es como si les dijera: Dios les quiere dar mucho, amén, para que le des a otros, amén. Así lo noté. Amén, amén. Dios necesita obreros, amén, hay que orar por obreros, amén. Te está llamando a ti, amén. ¿Se fijan? ¡Qué privilegio! Pero ¿sabes qué, hermano? Este tercer nivel es para aquellos que lo conocen. En el tercer nivel se entra cuando lo empiezas a conocer. Y ya nadie te tiene que decir que le sirvas. Nadie te tiene que decir que lo ames. Nadie te tiene que estar diciendo: hey, mira, te conviene. Tú ya sabes que es el mejor camino, y por nada del mundo lo quieres dejar a un lado. Amén. Entonces, ¿qué entiendo? Lo que quiere hacer a través de mí. Bueno, ahora soy un embajador. Ahora soy un representante de Él en el reino. Así como el Espíritu de Dios ungió a Jesús para dar libertad a los cautivos, para venir a dar las buenas nuevas, ahora el Espíritu de Dios está sobre mí y está sobre ti también. Amén. Para que hagamos lo mismo, que sigamos las pisadas de Jesucristo. Amén. Ahora me dispongo en sus manos para que Él me use. Yo ya entendí lo que hizo por mí y en mí, pero ahora quiero saber qué es lo que quieres hacer a través de mí. Quiero pasar al tercer nivel. ¿Te imaginas si en la escuela te hubieran dicho, cuando terminaste la primaria: ¿y a dónde paso ya? No, vas a seguir repitiendo la primaria toda tu vida. ¿Cuántos les hubiera dado gusto? ¿Pero para qué? Yo quiero pasar a la secundaria, quiero pasar al colegio, ¿verdad que sí? Así tiene que ser las cosas de Dios. O sea, el deseo de, profundizarme más con Él, conocerlo más. Y ahora que tiene, ya entendí lo que hiciste por mí y en mí. Ahora quiero ver hasta dónde me quieres llevar. Y ahí es donde tú dispones tu corazón. Ahí es donde tú te pones en las manos de Él y le dices: Señor, estoy listo. Guíame a través de tu Espíritu. Y te puedo asegurar, el día que alguien le dice así con sinceridad, Jesús se levanta de su trono y le hace: ¡oh! ¿Sí crees que le hace así o no? Yo sí creo. Señor quiere darte revelación, pero esa revelación va a venir progresiva. Digan conmigo: progresiva. Va progresando. No podemos quedar estancados en un lugar si cuando Dios tiene tanto para nosotros. Abraham estaba en la tierra de Canaán, caminando por ahí, y no sabía que esa tierra era de él. Tú puedes estar pagando renta toda tu vida y Dios dice: desde hace 20 años tenés esa casa para ti, o otra, pero nunca lo viste. Nunca lo viste de esa manera. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el Señor? Le dijo a Abraham: esa tierra que estás pisando es tu herencia. Amén. Y le dice: quiero que la recorras a lo largo y a lo ancho, y todo lo que alcances a ver será tuyo. Amén. Y te digo algo, eso sucede también ahorita con nosotros. Por eso la revelación es tan importante. Lo que alcances a ver es tuyo. Cuando dáselo, Señor. Si ves tu cuerpo sano, recibe la sanidad. Si ves la bendición fluyendo en tu vida como un canal de bendición, va a fluir de esa manera. Lo que veas será tuyo.
¿Alguien la está agarrando? ¿Sí? Por eso es lo importante de la revelación. Que el Señor nos quite el velo. Que el Señor remueva lo que nos está tapando y nos permita ver. Ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y te vas a sorprender cuando recorre ese velo y empiezas a ver cómo Dios te puede usar. Porque nosotros podemos limitar a Dios. Pero para Dios lo único que Él necesita no es tu talento, es tu corazón. Los talentos Él te los dará. Ahorita les digas, no, pero es que yo no sé hacer esto. ¿Sabes una cosa? Si tú sientes que no sabes hacer cosas, eres un buen candidato para ponerte en las manos de Dios, para que cuando Dios te esté usando, sabes que es su gracia. Porque si yo tengo un talentazo, voy a creer, oh, es que yo ya nací con ese talento. Pero cuando nos disponemos en las manos de Dios, tal vez no te diga lo que tú querías, pero lo que Él tiene es mejor que lo que tú quieres. Y para el reino es mejor lo que Él quiere que lo que nosotros queremos. Y qué hermoso es para Dios alguien que dispone su corazón para dejarse instruir por Él. Wow. En Lucas, recuerden esta historia. A mí me fascina esta historia. ¿Se acuerdan cuando iban los dos camino de Emaús? Y dice la Biblia que van dos platicando ahí. Hacía 3 días que acababa de pasar la crucifixión. Ellos van rumbo a Emaús, como alrededor de 7 millas de lejos. Y van platicando por el camino sobre lo que pasó, pero van tristes. Y Jesús se les aparece ahí por en un lado de ellos y empieza a caminar con ellos. ¿Cuánto les hubiera gustado a ver eso? Que tú vas platicando. Ahora fíjate, cuando dos van chismeando, Jesús nunca se aparece ahí. Ahí se aparece el otro. Pero cuando dos iban hablando de lo que pasó ahí en Jerusalén, eran discípulos, y Jesús se les empareja ahí. ¿Qué les pasa? ¿Por qué van tristes? ¿Qué van platicando? Pues ¿qué no sabes? Ahora estaban velados los ojos. No lo reconocieron. ¿Qué no sabes? Serás el único forastero que no sabes lo que pasó. Y dice él, ¿qué cosas pasaron? Y empiezan a decirle, no, pues mira, nosotros teníamos nuestra fe puesta en Jesús Nazareno, un varón tremendo, profeta y ungido por Dios. Y nosotros creíamos que él era el que venía a redimir a Israel. ¿Oh sí? ¿Qué pasó? No, pues no era. ¿Por qué? Pues ya hace 3 días que lo mataron. Y nosotros teníamos nuestra esperanza en él. Están hablando con él. Ha de haber dicho Jesús, ah, esos son mis discípulos, gloria a Dios. Okay. Si Jesús fuera como nosotros, ahí tiraba la toalla, ¿o no es verdad? Diría, mira nomás esto, es todo el tiempo que les invertí y hoy nomás lo que están hablando. No les ha amanecido. Pero no, ¿sabes qué hizo Jesús? Les dice, ¿por qué son tan tardos para oír? Y les da una lección ahí, les da un estudio de la palabra. Y dice que comenzó en la ley, en Moisés y a través de todos los profetas. Y que si Jesús se sabría algún versículo, Él estaba hablando de todo lo que hablaba de Él. Y los discípulos, imagínate, escuchándolo y caminando. Pero lo que me encanta a mí ahí es, cuando llegaron a la aldea, Jesús se hizo como que se iba a ir de largo. Y dice ahí, se hizo como que se iba a ir, esperando a que lo invitaran. Y aquellos discípulos le dijeron, no maestro, no le dijeron maestro, le dijeron, no te vayas, ¿por qué no te quedas? Ya es tarde, ven, acompáñanos a comer, a cenar. Y Jesús entra y se sienta a la mesa con ellos. ¿Sabes cuánto tenía yo la primera vez que me habló esta palabra? Tenía 10 días en el Señor. Yo tenía 10 días de cristiano cuando el Espíritu de Dios me habló esto. Y desde ahí, todos los días lo he invitado a la mesa conmigo. Cuando entendí que Jesús se hizo como que se iba a ir para que lo invitaran. Y dije, Él no llega nomás y pum. No, quiere que lo invitemos.
Amén. Ahora, escúchame esto. Se sienta Jesús con ellos. Y cuando están en la mesa, ellos no lo conocen todavía. Jesús parte el pan. Y al momento en que partió el pan, se les abren los ojos. Y lo ven. ¡Wow! ¡Eres tú! Y ¡pum! Se les desaparece. No alcanzaron ni a tomarse un selfie ni nada. Se desaparece Jesús. Pero nota conmigo, dice uno al otro: wow, con razón cuando Él nos venía hablando ardía nuestro corazón. Oye, ¿tú sentiste lo mismo que yo? Uy, yo sentí que iba a explotar. Y tú, yo también, nomás que no decía nada. Pero cuando Él nos estaba hablando, yo sentía fuego dentro. Cuando nos empezó a hablar. Y te digo una cosa, ahí en la mesa se les abrieron los ojos. Te digo algo, ahorita cuando tú te sientas con Él porque quieres conocerlo, Él no se va, Él ahí se queda contigo. Y tiene todo el tiempo que tú dispongas, pero tú tienes que invitarlo. El conocimiento que Pablo hablaba nunca va a llegar porque oíste hablar a otro de Él. Tienes que verlo por ti mismo. La reina de Sabá dijo: había oído hablar mucho de Él, pero yo quería venir a conocerte personalmente. Y cuando lo conoció, ¿qué dijo? Eres mucho más grande de lo que había oído decir. Dale un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya!